Hello. Mucho tiempo sin verlos. Estoy un poco nerviosa. Hace mucho que no predico, pero más allá de eso, siento que tengo un mensaje de parte de Dios para todos que están acá en esta mañana y ha sido una semana bien difícil. Siento que Satanás no quería que escuchemos esta palabra esta semana. Me atacó mucho, me atacó muy fuerte. Pero estoy contenta de poder estar acá delante de ustedes y poder compartirla con ustedes. Como dijo mi papá, estoy volviendo de mi sabático y estoy volviendo de mi break. Mi break empezó oficialmente en diciembre, pero la primera vez que yo prediqué, tenía creo que 15 o 16 años y estábamos teniendo una serie acá en la iglesia sobre conversaciones con Jesús, entre Jesús y alguien más. Y mi papá me vino y me dijo, ¿no querés predicar vos en esta serie? Y le dije, yeah, why not? Yeah, yo lo puedo hacer. Y me dice, ok, vos decime de qué conversación querés predicar, porque así te estaba invitando a otros miembros de la iglesia también a que prediquen y así nos aseguramos que no hay repetición. Y le dije yo quiero predicar sobre la conversación entre Jesús y Satanás en el desierto. Y mi papá me miró y me dijo, ¿estás segura que quieres predicar sobre eso? Y yo a los 16 años le dije, sí, ¿por qué no? Y me dijo, oh, ok. Y desde ese sermón no he vuelto a predicar sobre eso ni a enseñar sobre eso, porque yo enseñé por años con los jóvenes y sigo enseñando con los jóvenes, pero nunca volví más a esa conversación y ese momento en la vida de Jesús. Y cuando me enteré que iba a predicar el viernes a la tarde, me senté y dije, ¿de qué querés que predique, Señor? Y hice mi devocional. No había mensaje en mi devocional, empecé a leer historias bíblicas que dije, quizás puedo predicar sobre esta historia y sobre esta historia, nada. Y estoy leyendo un libro en este momento sobre transformación en la vida del líder y dije, bueno, no puedo pensar en nada en este momento, voy a seguir con mi lectura y listo. Y abro mi libro y estoy en la segunda parte del libro donde te cuenta historias bíblicas para que las leas. Y la primera era la de Jesús en el desierto con Satanás. Y sentí a Dios decirme, es tu primer break desde que empezaste. Vamos a volver al comienzo de todo esto. Y vamos a leer esto otra vez. Así que quiero predicar sobre ese pasaje en esta mañana, pero le voy a dar un enfoque diferente desde la primera vez que lo prediqué. Han pasado 7 años ya. Ojalá le esté dando un enfoque diferente, ¿no? Pero quiero dar un poco de contexto, ¿verdad? Está bien poderoso, ¿verdad? Donde acaba de ser bautizado, está por empezar todo con Dios, ¿verdad? Todavía no tiene sus discípulos, pero está por empezar todo esto. Y es ahí donde Dios le dice, ándate al desierto por 40 días a ayunar, solo. ¿Verdad? Cuando él pudiese haber ido en realidad a predicar, a hacer cosas, pero Dios lo manda al desierto. Y ese es el momento en que nos encontramos en este pasaje, que vamos a estar leyendo Lucas 4, del 1 al 15, que dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorarás, todos serán tuyos. Respondiéndole Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo,
porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiéndole, Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y creo que en leer este mensaje es bien evidente, ¿no? Enfocarte en lo que está pasando entre Satanás y Jesús. Pero yo quiero hablar de lo que está pasando entre Jesús y Dios. Porque aunque lees este pasaje y digas, no está pasando nada, está pasando toda una conversación entre Jesús y Satanás, hay una prueba de parte de Dios en este momento de la vida de Jesús que está pasando mientras Jesús está en el desierto. Y en esta mañana quiero hablar sobre la prueba de Dios en nuestras vidas. A veces la prueba llega durante un ataque. A Job le llegó durante un ataque, ¿verdad? Satanás lo estaba atacando a Job y está pasando una prueba también de parte de Dios a la misma vez. A Jesús, Satanás le está dando un ataque de tentación, pero a la misma vez está siendo probado. Pero a otros como Abraham los pruebas así nomás, ¿verdad? Le pide a Isaac a Abraham y esa es una prueba de parte de Dios también. Y muchas veces nos cuesta ver las pruebas de Dios como pruebas en vez de ataques. Pero Dios no nos ataca. Dios nos da pruebas, pero Dios nunca nos ataca. Quiero dejar eso bien en claro mientras empiezo este mensaje. Dios no nos ataca, Dios nos prueba. La prueba de Dios en este momento no es Satanás. La prueba de Dios en la vida de Jesús en este momento es otra. El ataque de tentación contra Satanás es un ataque, pero la prueba de Dios que está pasando en este momento, no voy a hablar mucho sobre el ataque de tentación. Quiero ir a mi primer punto, que lo primero que vi en este pasaje es que en la prueba de Dios nos va a pedir que dejemos algo atrás. En la prueba de Dios nos encontramos con pérdida. Jesús dejó todo. Jesús dejó todo atrás para irse al desierto. Dejó la comida, está ayunando. Si han ayunado, ok, les digo, ok, es difícil dejar la comida, ok. Jesús deja todo atrás para entrar al desierto con Dios, ¿verdad? Dice que lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días. Por 40 días no comió, por 40 días no estuvo con ninguna otra persona, dejó su familia, dejó su ministerio, dejó su trabajo, dejó todo Jesús para entrar al desierto. Y muchas veces delante de la prueba de Dios, Dios nos va a pedir que dejemos algo atrás. Y no lo vamos a entender. No va a tener sentido. Nos vamos a cuestionar por qué tenemos que dejar eso atrás. ¿Verdad? Estaba mirando, a mí me gustan mucho las películas de superhéroes. Y estaba mirando la de Infinity War la semana pasada. Y llegué al final de la película, ¿verdad? Y los que no saben, están colectando piedras del universo. Medio complicado para explicar, pero están colectando piedras del universo. Y si las colectan todas, matan a mitad de todas las personas en la Tierra, ¿verdad? Y hay un momento entre Doctor Strange, el malo, y Iron Man. Y Doctor Strange tiene una de las piedras en un collar y él es el protector de esa piedra, ¿verdad? Y están intentando parar esto. Y hay una conversación entre Doctor Strange y Iron Man donde Doctor Strange le dice a Iron Man, hay una forma de que ganamos esto, una posibilidad nada más. Y Iron Man dice, ok, buenísimo, vos la sabés, cool, vamos a seguir con nuestro plan, obvio.
Y llega el malo de la película y Doctor Strange le da la piedra. Y Iron Man le dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué se la diste? Perdimos lo único que teníamos para ganar esto. Y Doctor Strange le dice, vos no lo entendés, pero yo vi la única posibilidad. Y aunque parecía que iban a perder todo, Doctor Strange vio la única posibilidad. Y en el momento de pérdida a cual nos manda Dios, muchas veces no lo entendemos y nos preguntamos por qué. Y la única razón que Dios nos puede dar es que yo sé todo. Eso no es decir que la pérdida es fácil. La pérdida nos lleva a dolor. La pérdida nos lleva a dudar a Dios. La pérdida nos lleva a veces a lugares muy oscuros en nuestra relación con Dios. La pérdida es dolor. Hay dolor. La pérdida no es algo automático que lo perdés y llega algo nuevo. No, sentimos la pérdida. La sentimos. Yo siento que en mi vida he estado pasando por una época de prueba por 2 años. No es fácil, una prueba larga. A veces son más cortas, a veces son más largas, ¿verdad? Pero he sentido que he estado pasando una época de prueba por 2 años en mi vida personal, ¿verdad? Desde que empezó el COVID, que empezó mi prueba. Desde que llegó todo esto, empezó mi prueba. Para los que no saben, yo lucho mucho con mi salud mental. Y cuando empezó el COVID, perdí mi paz. Perdí mi salud mental. Estaba deprimida. Hubo días que casi ni salía de la cama. Dormía todo el día. Lloraba todos los días. Perdí mi salud mental por completo. Y fue el comienzo de mucha pérdida para mí. En este último año sentí que perdí mis amigos, me sentía sola. Perdí la universidad, me fui horrible en mis clases, si soy honesta. Me fue horrible. Sentí que todo lo que Dios había construido en mi vida en ese año se perdió. Y en este último año sentí el dolor. Viví el dolor. Hay que vivir el dolor. En esos momentos la pérdida se siente más grande que Dios. Yo dudé mucho de Dios en este último año de mi vida. Dudé mi propósito, dudé mi relación, dudé a Dios mismo, si soy completamente honesta. En ese momento nos vamos a preguntar muchas veces si nuestra pérdida es más grande que Dios. Y el punto 2 es que Dios nunca le habla directamente a Jesús. Vemos que Satanás en los versículos 3 a 11 le habla 3 veces a Jesús. 3 veces. No los voy a leer todo, pero dice que Satanás le habló. Y lo tenta cuando le habla, ¿verdad? Le trae la tentación, le dice, transforma la piedra en pan, tírate del santuario, todas estas cosas, mira todos los reinos que te puedo dar. Satanás le habla mucho a Jesús. Sin embargo, no vemos que Dios le dice nada a Jesús directamente. En ese momento de pérdida, en ese momento de soledad, Jesús se encuentra nada más con la voz de Satanás. Vemos lo mismo con Job, ¿verdad? Job no escucha a Dios. Dice que Job clama a Dios muchas veces en sus momentos de pérdida y que Dios no le contestaba muchas veces.
Y yo clamé mucho a Dios. Clamé mucho. Y sentía que no me respondía. Y sé que he estado hablando con muchos jóvenes esta semana que me han dicho, yo no escucho a Dios en este momento. No sé qué pasó porque yo lo venía escuchando, venía bien y de repente desapareció su voz. Y en estos últimos meses siento que he escuchado eso mucho de diferentes personas. No escucho a la voz de Dios, no escucho a la voz de Dios. Pero te voy a decir esto, aunque Dios no le habló directamente, Dios todavía estaba hablando. Dice que Jesús respondió 3 veces. ¿Y con qué responde Jesús? Responde con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voz de Dios. Tenemos que aprender, la pérdida y la prueba nos lleva a tener que aprender cómo escuchar a Dios de diferentes formas. Nos lleva a una relación más profunda con Dios, aún en los momentos de duda. En noviembre fuimos a California con un grupo de jóvenes acá a una conferencia y como les dije, yo sentía la pérdida del año pasado. La sentí, ¿verdad? Y intenté todo para no sentirla. Empecé terapia en marzo, ¿verdad? Y después cuando eso no funcionó y no ayudó con nada, intenté medicina para la depresión y la ansiedad y eso no funcionó tampoco. Y eso no es decir que son cosas malas y que no funcionan, nada más es decir que no funcionaron en ese momento. Y clamaba a Dios todas las noches. Estaba teniendo ataques de pánico y ansiedad todas las noches. Clamaba a Dios. La noche antes del campamento de jóvenes el año pasado me encontré en mi casa con un ataque de pánico tan profundo que dije, yo no puedo ir a esto. Y clamé y dije, ¿dónde estás? Y me pregunté muchas veces el año pasado, ¿por qué me mandás si no estás conmigo? Y llegué a esta conferencia en California muy mal. Llegué muy mal. Y desde que empezó no quería estar ahí. Yo no quería estar ahí. Todo lo que decían era ridículo, ¿verdad? Yo estaba muy mal. Gracias. ¿Verdad? Estaba luchando con mi ansiedad, con mi depresión, con pensamientos de suicidio en ese momento. Y me fui a esta conferencia y todo lo que decían era ridículo, ¿verdad? Era una conferencia sobre empoderar a jóvenes, sobre ser empoderados, ¿verdad? Y la primera noche nos dicen, vos tenés propósito porque vos tenés una historia. Y yo estaba ahí sentada y dije, ¿qué historia me dan? ¿Okay? Todo sonaba ridículo, yo no quería estar ahí. No escuchaba a Dios, no había escuchado a Dios por meses. Y nuestro último día en esta conferencia, para los que no saben, yo conozco a muchos de los pastores en California. Mis papás son amigos de muchos pastores en California, así que me conocen bastante bien. Y me crucé con el pastor Bogea. Y en ese momento que me sentía tan baja, tan sola, el último día me viene a hablar, me dice, hey, porque lo había visto hace unos meses o hace como un año atrás y habíamos tenido una conversación sobre jóvenes y sobre líderes y mi relación con Dios. Y me dice, he estado pensando mucho en vos. Dije, ¿vos? ¿En mí? Y me dice, sí. He estado pensando muchísimo en vos. Dios te sigue trayendo a mi corazón. Tengo una líder en mi iglesia que me hace acordar tanto a vos cada vez que hablo con ella. Y dije,
una conversación larga, ¿verdad? Como de 2 horas, porque lo estaba llevando al aeropuerto ese día. Pero tuve una conversación con este hombre y me dice, Dios me sigue poniéndote a vos en mi corazón y quiero que sepas que yo estoy orando por vos. Yo estoy orando y intercediendo por vos. Me dijo, yo sé que vos sos llamada a cosas grandes. Dios me lo ha mostrado y yo estoy intercediendo por vos. Es fácil sentirnos abandonados por Dios cuando no lo podemos ver o escuchar. Sin embargo, Dios sigue trabajando. Jesús no estaba abandonado. Dios estaba ahí en cada momento. Y hay veces cuando lo sentimos tan lejos y está más cerca que nunca. Y lo último es que la prueba nos lleva a la bendición. Al final de todo el dolor, al final de toda la pérdida, hay bendición. ¿Verdad? En el versículo 14 nos dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Volvió con más poder de lo que ya tenía, volvió a enseñar, volvió y fue glorificado. ¿Verdad? Job recibe nueva vida. Abraham al final tiene a su hijo, ¿verdad? En la prueba de Dios hay bendición, ¿verdad? Al final de la película, al final de la guerra de los Avengers de Infinity War, ¿verdad? La ganan. Hay bendición. Estaba hablando el viernes a la noche acá con Milagros antes del grupo de jóvenes. Y me dijo, ¿sabes? Yo tuve una visión de vos predicando. Y yo sabía, me dijo ella, yo sabía que cuando vos predicabas, ibas a volver con más poder que nunca. Porque la prueba nos lleva a la transformación. Y en la transformación hay bendición. El jueves, el día antes de que ofrecí predicar, fui bien atacada. Estuve bien deprimida todo el día y pensaba que ya estaba mejor y no fue un buen día, ¿verdad? Y me encontré llorando sola en mi apartamento y no sabía qué hacer. Y escuché la voz de Dios decir, no vas a hacer lo que hiciste la última vez, levántate. Y me levanté, hice mi devocional, le mandé un texto a Aurora y le dije, hey, ¿querés hacer el devocional juntas la semana que viene? Porque necesito ayuda. Y el viernes en hablar con mi mamá sobre su mudanza y lo ocupado que estaban ellos, le dije, ¿querés que predique? Decile a papi que yo puedo predicar para ayudarlo, para que no tenga que preparar todo un sermón, Y en el momento no me di cuenta de lo que estaba diciendo. Porque yo evité predicar por meses, por todo el año pasado evité predicar. Hubo muchas veces donde tenía que predicar y hacía excusas y me enfermaba. y cuando pensaba en predicar, yo sabía que había un ataque esperándome. Y decía, yo no puedo. Dios, yo te amo, yo te quiero mucho. Pero vos no estás, yo no te puedo escuchar, yo no puedo. I'm good, gracias. Y hoy a la mañana durante la oración, yo escucho la voz de Dios, pero también escucho la voz de Satanás, para los que, para ser bien honesta. Okay. Positivo o negativo, si podés escuchar a uno, podés escuchar al otro, ¿verdad? Y escuchaba la voz de Satanás y me decía, si vos haces esto, vos no sabés lo que estás empezando. Si vos te levantás otra vez, si vos volvés, vos no sabés lo que empezás conmigo.
Y estaba paralizada durante la oración, paralizada de temor. Pero escuché la voz de Dios que me decía, vos tenés poder nuevo. Y quiero cerrar con este último punto. Cuando yo prediqué este mensaje por primera vez, me enfoqué mucho en lo que estaba pasando entre Jesús y Satanás. Es obvio, ¿verdad? O sea, cualquiera puede enfocarse en esto con este pasaje. Pero perdí el enfoque entre lo que estaba pasando entre Jesús y Dios. Y en los ataques y las pruebas, y los últimos 7 años de mi vida, en realidad, me he enfocado mucho entre lo que está pasando entre Angie y Satanás. Y nunca me enfoqué en lo que estaba pasando entre Angie y Dios. Y es bien fácil en el medio de la prueba enfocarnos en lo que está pasando entre mí y Satanás. Es bien fácil perder el enfoque de lo que está pasando en nuestra relación con Dios, en lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Y yo no sé en qué época de la prueba te encontrás en esta mañana. Quizás estás empezando y Dios te está pidiendo que dejes algo atrás. Y dices, yo no sé si puedo hacer eso. Quizás estás sintiendo el dolor de la pérdida. Y dices, yo no veo a Dios, yo no escucho a Dios, esto es más grande, yo no puedo. Y quizás pasaste todo esto y has llegado a la bendición. Pero en cualquier etapa que estás en esto, te quiero invitar a que te enfoques en lo que está pasando entre tú y Dios. Porque cuando nos podemos enfocar en eso, y yo me imagino que Jesús en realidad, aunque no lo dice, porque Jesús es perfecto, ¿verdad? Yo me imagino que él estaba más enfocado en su ayuno y lo que estaba pasando entre él y Dios que en lo que estaba pasando con Satanás. Porque cada vez que le hablaba a Satanás, Jesús estaba como, ya, andate de acá, ¿qué haces? You know? Pero en esta mañana te quiero invitar a que te enfoques en lo que está pasando entre vos y Dios. A que entregues cualquier etapa de esto que estás en las manos de Dios y confías nuevamente en Dios. Te quiero invitar a confiar. Y yo sé que eso es difícil. Yo lo viví. Les compartí que estaba luchando con pensamientos de suicidio en noviembre y fui a mis papás y le dije, yo no puedo más. Yo no doy más. Tengo que parar. Porque si yo sigo, yo no sé lo que me va a pasar. Fue una conversación bien difícil. Y se sentaron y dijeron, ok, vamos a hablar de cuándo puedes empezar tu break, vamos a hablar de esto. Y en ese momento no sabía lo que iba a pasar, no sabía lo que Dios tenía planeado, nada más sabía que tenía que confiar. Así que los quiero invitar a que en esta mañana cierren sus ojos. Y si estás pasando por la prueba de Dios y dices, ¿sabes qué? Quiero confiar. Es difícil escucharlo en este momento, es difícil escuchar su voz, es difícil sentir su presencia, pero yo quiero confiar nuevamente. Te voy a invitar a que levantes tu mano. La palabra de Dios dice que no es por nuestras fuerzas, sino por las de Él. Y a veces confiar en Dios no viene de nosotros mismos. Así que quiero orar sobre ustedes en esta mañana. Señor, oro sobre cada uno de nosotros en esta mañana.
Padre. Que tu Espíritu Santo empiece a transformar nuestros corazones nuevamente. Señor, que tu Espíritu Santo llene cada espacio de nuestro hogar. Y aún si no te podemos sentir, Señor, si no te podemos ver, si no te podemos escuchar, yo declaro en el nombre de Jesús que Él está trabajando sobre tu vida en esta mañana y que ese diablo mentiroso, su voz se va en esta mañana. Su voz de mentira, cada mentira de Satanás huye delante de la presencia de Dios, y la presencia de Dios está en ti. No te olvides de eso, dice el Señor. Yo estoy dentro de ti y Satanás no tiene lugar alrededor mío, dice Dios. Así que en esta mañana, Señor, que tus ángeles intervienen. Oro por una intervención espiritual en nuestras vidas, que en este momento de prueba, Señor, tú intervienes en esta mañana para que podamos ver la verdad. Que tu verdad sea presente, sea revelada a cada uno de nosotros. Amén. Quizás tú estabas escuchando el mensaje de hoy y te estabas preguntando: ¿y entonces cuál es la diferencia de ser cristiano? Yo pensé que los cristianos no sufrían de depresión. Yo pensé que los que venían a la iglesia no luchaban con su salud mental. Pensé que no tenían batallas y luchas, que ya con venir a la iglesia se solucionaba todo. Déjame revelarte un gran secreto. Los cristianos somos seres humanos. Somos seres humanos quebrados por este mundo como todos los demás. La única diferencia es que en el medio de toda la depresión, en el medio de las luchas, de las adicciones, de las caídas, de los fracasos, de los quebrantamientos, de los pensamientos de suicidio, de los ataques de pánico, en el medio de todo eso, nunca estamos solos. Nunca estás solo. Nunca estás sola. Nunca estás solo. Jesús está ahí. Jesús está ahí. Y el mismo Jesús que en la cruz dio su vida por ti está contigo. Y aunque parece que lo estaban matando, solamente se estaba preparando para resucitar. Y Jesús está ahí contigo. Y cuando parece que estás muriendo, es cuando te está preparando para la resurrección, para volver del desierto con más poder, con más amor, con más fe, con más humildad, con más servicio a Dios. Yo creo, Angie, que estás igual que Jesús, estás volviendo del desierto en el poder del Espíritu Santo. Y Dios te va a usar para hacer señales y milagros y sanidades, y expulsarás demonios, y la gente llegará a Cristo a través de tu vida, no de tu predicación, de tu vida. De tu vida, porque eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Por eso el grupo ha escogido el canto perfecto para declarar, para cerrar, declarando con fe, que en el medio de la lucha vamos a cantar, en el medio de la lucha vamos a adorar, en el medio de la lucha vamos a creer, vamos a servir y vamos a ser levantados en el poder del Espíritu Santo. Dile: yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré en la tempestad. Fuerte y fuerte, más fuerte, mi alabanza se oirá, y de las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el rey está. Yo cantaré en la tempestad, y fuerte, más fuerte, mi alabanza se oirá.
amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Aleluya. La escuchaba reprender a Satanás. La escuchaba reprender a Satanás 1 hora y media después de que Satanás la amenazó. Y le dijo: si predicas esta palabra, no sabes la guerra que voy a traer sobre tu vida. Y 1 hora y media después de escuchar la amenaza de Satanás, escuché a esta mujer reprendiéndolo y echándolo y poniéndolo en su lugar, en el lugar que le corresponde. Y me hizo acordar cuando tenía 3 años. Cuando tenía 3 años y oraba solita y decía: yo le piso la cabeza a Satanás. Decía: yo le piso la cabeza a los 3 años. Y en el primer grado, a los 6 años, le decía: mami, yo les digo a mis amigas que le pisen la cabeza a Satanás y no me quieren escuchar. Y 20 años después, le sigue pisando la cabeza a Satanás. ¿Sabes por qué? Porque desde los 3 años que Satanás la ataca, pero Satanás no la puede vencer. ¿Sabes por qué está viva? No porque Satanás no la quiere matar, porque no la puede matar. Y tú estás vivo, tú estás viva, no porque Satanás no te quiera matar, porque no te puede matar. No te puede matar, porque estás cubierto con la sangre de Jesús. No te puede matar. No serás vencido. No serás vencido. No serás vencido. Y no seré vencido. No seré vencido. No seré vencido. No seré vencido. Amén. 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 Nos vamos bendecidos. Nos vamos bendecidos. Nos vamos bendecidos. Aférrate a esta palabra. Amén. Y que Dios te bendiga en este hermoso día.